Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos ya no en la parte de la importación, digamos, de los datos. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte de la manipulación de los datos y en la parte de las estadísticas rápidas de los datos, como para poder validar si es que los datos se encuentran en las unidades correctas, si es que fueron reconocidos de forma correcta por el RStudio y demás. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues vamos a ver si me sirven los datos para generar el modelo o no me sirven los datos. Sería así de simple, ¿no? Este es como el primer paso para cuando nosotros tenemos que generar modelos que probablemente ya para la próxima semana estemos generando ya unos, aunque sea simples. Bueno, entonces habíamos nosotros visto que puedo yo, pues, establecer un directorio de trabajo, ¿no es cierto? Podríamos nosotros ver cuál es mi directorio de trabajo actual con la orden GWD, ¿no es cierto? Y me dice que este es mi directorio de trabajo actual. Si yo quiero cambiarlo, pues lo cambiaría con ZWD. Y si no quiero cambiar, bueno, no pasa absolutamente nada. Simplemente tenemos que acordarnos que todos los archivos que yo coloque, ok, todos los archivos que yo coloque deberían estar dentro de esta carpeta para que sean directamente reconocidos por el RStudio, ¿no? Sin tener que hacer ningún cambio, ninguna cosa en absoluto. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy en esta carpeta de trabajo, ¿sí? Ustedes pueden ver CR optativa, es la misma que se aparece acá. Por eso que acá también, cuando aplasto este botoncito de acá, pues me va a la carpeta justamente del proyecto y yo puedo ver los archivos que tengo yo ya aquí, ¿no? Acá tengo yo algunos datasets que puedo luego compartir con ustedes. Fíjense, rendimiento, tengo uno que se llama Titanic, que es para ver los sobrevivientes, es un clásico, digamos, este dataset de acá, sobre todo para la generación de modelos. Tengo unos datos recolectados por mí acerca de viajes de diferentes medios de transporte, como bicicleta, como auto, a pie, etcétera. Tengo este dataset acerca de la calidad del vino, como para poder estudiar qué variables son las que se correlacionan, por ejemplo, con la calidad del vino. Sí, a eso se trata. Tengo pues simplemente órdenes de compras, por ejemplo, en una pizzería. Tengo los libros más pedidos en Amazon por categoría, etcétera. Bueno, acá tengo algunos. Voy a trabajar con un dataset que ya hemos visto el día de ayer. Este dataset que se llama edadpeso.csv. Yo les había pedido siempre que cuando vayamos a ver, pues, o vamos a importar un dataset, que echemos un pequeño vistazo del dataset desde un blog de notas o algún programa que no le agregue formato, como es el caso, por ejemplo, del Excel, que me oculta ciertas cosas. Por ejemplo, si yo abro esto en el Excel, me aparece directamente como un archivo de Excel más. Yo no puedo saber cuál es el separador de campos. Yo no puedo saber si tiene, bueno, tal vez sí puedo intuir, pero no puedo directamente saber si tiene encabezados, cuál será el separador de decimales. Si ustedes se han dado cuenta en el Excel, si yo tengo puesto separador de decimales en mi computadora como la coma, a pesar de que en el archivo esté puesto punto, el Excel me da cambiando la coma, porque reconoce como un decimal. Sí, o sea, esas cosas van a pasar. El reto que yo quiero importar acá en R, ya las cosas no van a ser igual, porque R va a respetar exactamente como está puesto el archivo. ¿De acuerdo? Nosotros podemos recordar solamente un poquitín acerca de lo que tenía este archivo de acá. ¿Ok? Es el archivo edadpeso.csv. El archivo se ve más o menos de esta manera, abriéndolo como los datos crudos con el blog de notas, ¿no? Y sabíamos que sí tiene encabezados y sabíamos que sí tiene un separador de comas y que el separador de decimales es el punto. Esto es lo normal en computación, por decirlo así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo no tengo que darle ninguna orden especial al momento de importar el CSV. Ya sabemos que el archivo aparte está en mi carpeta de trabajo, por lo tanto, no tengo que tampoco indicarle en qué carpeta es que tiene que ir a buscar. Bueno, ustedes saben que lo apropiado en RStudio es crear un nuevo script. Yo voy a crear un nuevo script para que las cosas queden ordenadas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí escribo todo mi programa, puedo guardarlo como un script de extensión R, por ejemplo, y luego eso de ahí pues puedo mandar a alguien más, por ejemplo. En cambio, que lo que escribo directamente en la consola ya no va a ser así, ¿no es cierto? Ya va a ser diferente. Bueno, entonces puedo utilizar yo la orden simplemente read CSV para poder hacer la importación, ¿no? Entonces, si yo abro comillas, tengo que poner pues el nombre del archivo. El nombre del archivo en mi caso es el edadpeso.csv y no tengo que especificar ningún argumento extraño más.
¿Por qué? Porque el separador es el estándar, que es la coma, el separador de decimales es el estándar, que es el punto, etcétera. Entonces, todo esto de aquí es muy normal. Voy a poner simplemente esto cargado en una variable, ¿no es cierto? Ustedes ven que yo he limpiado el ambiente acá para que no aparezcan variables ya puestas ahí, ¿de acuerdo? Y puedo ya simplemente cargar esto de acá, ¿no? Un control enter o seleccionar y poner correr, cualquiera de los dos me va a servir. Y tiene que aparecerme pues el dataset acá. Si está todo bien reconocido, me dice que son 20 observaciones y 3 variables, lo que equivale en formato de tabla a 20 filas con 3 columnas. Muy bien, entonces voy a abrir esto. Así es como se ve pues mi dataset, ¿no es cierto? Poner una lupa para que todos podamos ver más de cerca las cosas. Ahí está, ¿no? Tenía alumno, tenía edad, tenía peso. Entonces, el alumno es simplemente un código, un identificador. Las variables que a mí realmente me interesan son las variables de edad y peso. En el caso de edad no tengo decimales y en el caso de peso pues sí tengo los decimales, a pesar de que en la mayoría de los casos no hace falta un decimal, pero bueno, acá por ejemplo sí, tengo este 67.5, este 66.2 y por lo tanto tengo que tratarle como una variable continua, ¿no? Y vamos a utilizar pues la librería más usada de todas, la de PLR, ¿sí? dplyr. Esta librería todos lo tenemos instalado, no hay que instalar un paquete especial, viene ya con la distribución tidyverse del R que viene instalada en todos ustedes, todos deben tenerla porque deben tenerla, se utiliza todo el tiempo. Simplemente hay que decirle que tengo que cargar la librería, ¿no es cierto? No hace falta que ejecute la línea de arriba. Para ejecutar sobre esta línea, pues seleccionar y por control enter. Le va a dar un pequeño mensaje, tal vez diciendo que se ha cargado, que está compatible para cierta versión, etcétera. Pero bueno, esto en realidad no es ningún error. Eso quiere decir que se cargó correctamente. Y con esta librería de aquí yo tengo disposición de las siguientes funciones. Tengo muchas más, pero veamos las más importantes. Glimpse, que sería una función para poder ver una descripción de las columnas o de las variables. Correcto, entonces ¿cómo puedo utilizar esto? Simplemente glimpse y el nombre del data frame, de la variable que contiene los datos. Esta es la salida que voy a tener. Tengo que las dos primeras variables fueron reconocidas como variables numéricas enteras y la otra, que es peso, está reconocido como doble, que quiere decir que tiene decimales, que es una variable continua. Eso es lo que quiere decir a final de cuentas. ¿De acuerdo? Yo puedo observar un resumen rápido de el data frame, ¿sí? De cada una de las variables del data frame. Con summary, esto me va a decir, pues, por cada una de las variables, algunas métricas, yo que sé, la media aritmética, cosas normales, estándar, ¿no? O sea, acá tengo, por ejemplo, en el caso de las tres variables, tengo al 1, tengo el valor más bajo, que es 1, el valor más alto, que es 20, la media, a pesar de que código no tenemos por qué estar sacando una media aritmética, por ejemplo. Pero bueno, el hecho es que tengo eso, tengo acá de edad, tengo acá también de peso. Todo esto de acá es solamente para fijarnos si las cosas han importado bien, si voy a tener que hacer algún cambio importante o no, si tengo columnas extras, si me faltan columnas, si alguna columna que debería ser numérica fue reconocida, por ejemplo, como texto. Eso no me sirve, tendría que hacer yo un cambio a numérica, por ejemplo. ¿Sí? Si, por ejemplo, eh, se importó mal, se importó como una sola columna en vez de tres columnas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a ver otra de las funciones que está dentro de la librería de PLR. Esta función aquí me permite seleccionar las columnas, ¿no? O variables. Seleccionar las variables que voy yo a trabajar. Puedo hacer un subconjunto de todo el data frame, ¿no? Es decir, en lugar de tomar todas las tres variables, puedo tomar solo dos, solo una, etcétera. Y ustedes recuerdan que básicamente puedo decirles con cuál me quedo o con qué variables o qué variables es las que prefiero descartar. Puedo decirle, quédate con estas o descártame esas. ¿Por qué? Porque si tengo 40 variables y solo quiero descartar una, es más fácil decir quiero todas excepto una que escribir el nombre de las 39 variables. ¿No es cierto?
sería bastante cansado eso de ahí. Entonces tengo esas dos opciones. Básicamente es muy fácil. Yo tengo, siempre y cuando esté cargada la librería de PLR, eso sí es bastante importante de que ustedes sepan. Tengo select, si no, no me va a reconocer el select. Deben haberlo cargado antes haciendo un control enter acá, ¿no es cierto? Si todo se reconoce bien, recuerden ustedes que mientras estoy escribiendo, si me tiene que aparecer ahí una ayudita, ¿no es cierto? Acá está justamente esto, fíjense, acá está la ayuda. Y me dice incluso hasta un poquito para qué sirve. Dice seleccionar y opcionalmente renombrar las variables en un data frame. Ok. Básicamente eso de ahí queda un poquito más de opciones de lo que se puede hacer. Entonces voy a necesitar principalmente dos argumentos. El primero va a ser pues de qué data frame es que voy a seleccionar las variables. Entonces mi data frame se llama pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pues tengo que citar todas las variables con las que me voy a quedar. Voy a mencionarles rápidamente una cosita pequeña acá en R, ¿ok? Todos debemos habernos dado cuenta que en R se trabaja, me cuentas, como un lenguaje de programación, es decir, tengo variables y tengo una estructura, tengo una secuencia de pasos para poder hacer las cosas, ¿no es cierto? Voy a trabajar un poquito acá directamente en la consola para poder indicar las cosas, ya que no quiero que esto forme parte de mi programa que está limpio acá arriba. Pero bueno, yo tengo acá variables. A las variables normalmente les digo, por ejemplo, x es igual a 3. Estoy pidiéndole al RStudio que me cree una variable que va a almacenar el valor de 3, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, si yo pongo enter ahí, acá justamente en el ambiente me dice existe una variable x que guarda el valor de 3. ¿De acuerdo? Así de sencillo, ¿no? Presumiblemente pues me lo haya creado internamente como una variable entera. ¿De acuerdo? Puedo yo pues, en lugar del igual, utilizar esta flecha hacia la izquierda. Las dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y guardar, por ejemplo, algo que tenga decimales. Dice que se va a almacenar el 5.68 en la variable y. Fíjense que la flecha justamente sugiere eso, ¿no? Fíjense la dirección. El 5.68 se guarda en y, no al revés. Si esto lo ejecuto, pues nuevamente ustedes deben tener acá en el ambiente una nueva variable que se llama y, que tiene este valor con decimales, ¿no? 5.68. Yo puedo utilizar el RStudio como una calculadora. Por ejemplo, sin sacar una calculadora aparte, podría poner, quiero saber cuánto es 2 más x. Simplemente escribo 2 más x y ahí me sale el resultado, que es 5. En los lenguajes de programación, el producto, no es con una x por si acaso, es simple con el asterisco. ¿Ok? Entonces, si quiero poner 2 por x, tendría que poner 2 asterisco x, me va a dar 6, ¿no es cierto? Entonces, estoy utilizando el R como si fuera una calculadora. Y lo mismo que como pasa con una calculadora, existe pues una jerarquía de las operaciones aritméticas. Quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, 2 más 3 por x, ¿cuánto debería tener? Año. Ahí está justamente el 11, entonces la misma cuestión. Y por supuesto, si yo quiero indicar con paréntesis el orden de las operaciones, entonces ahí sí la cuestión cambia, ¿no? Por ejemplo, algo así. Ahí claramente estoy indicando, como en cualquier operación aritmética, que primero tengo que resolver los paréntesis y luego de que esté resuelto los paréntesis, pues hago la operación indicada. Entonces, primero va a ser el 2 más 3, que es el 5, y luego pues el 5 va a multiplicar por x, que vale 3, que me va a dar los 15. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Y del primer caso, pues ustedes saben, esto y esto da lo mismo, me va a dar los 11, por el hecho de que no hace falta poner paréntesis porque sigue la jerarquía de las operaciones. En todo caso, siempre que nosotros tengamos duda de qué es lo que va a hacer, pues poner paréntesis no duele a nadie, así que más bien coloquemos paréntesis siempre que se pueda y se acabe el lío, ¿no es cierto? Voy a borrar un ratito con esta escoba la consola
Y creo que quedó entendido muy bien de que puedo utilizar esto como una calculadora, ¿no es cierto? 2 por X más Y, por ejemplo, primero resuelve el producto, sería 6 más 5.681168, ¿no es cierto? Y esto quiere decir que también puedo volver a guardar en más variables para no estar memorizando todo y decir, si el 2 por X más Y lo voy a guardar en una variable, esta variable se va a llamar Z, ¿de acuerdo? Puedo utilizar, como ya dijimos, tanto el igual como la flecha hacia la izquierda. Me da lo mismo cualquiera de las dos cosas y me va a crear una nueva variable z que contiene el resultado de la operación. Bueno, correcto. Entonces estoy creando variables de aquí. Eso también puede haberlo hecho directamente acá en el editor. Y el editor va a respetar también pues el orden en el que coloque las cosas, ¿no es cierto? Como en cualquier lenguaje de programación, si yo quiero resolver z es 2 por x más y, se asume que x y y ya existen y están cargadas acá. Por ejemplo, en este momento tengo ya x, tengo y y tengo z. Entonces yo ya puedo utilizar estos valores para calcular algo más. Como por ejemplo, w que sea igual a x más y más z, por ejemplo, ¿cierto? Esto va a servir, ahí está el valor de w, perfecto. Pero si por alguna razón yo cambio el orden de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer este mismo w, voy a borrar nuevamente mis variables por un momentito nada más, ¿ok? Digamos que quiero hacer, por cierto, el momento en que yo estoy en la consola, si yo me muevo con las flechas hacia arriba o hacia abajo, puedo ver el historial de las cosas que ya escribí. ¿Sí? Para no volver a escribir, ¿no? Entonces ven, me muevo con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Quería repetir esto. Si pongo esto de aquí, w es igual a x más y z, sin haber creado antes x, y, z, ¿no es cierto? Pues me va a decir, ok, pero no existen esas variables. ¿Qué hago con esas variables? Entonces, en el orden en el que les pongo, me dice, el objeto X no se encuentra. Claro, va a buscar ¿dónde? Va a buscar aquí en el ambiente, ¿no es cierto? Va a buscar aquí en el ambiente la variable X. La variable X no existe. Digamos que subsano eso, acabo de crear la variable X con 5 y vuelvo a correr esto. Ahora el problema va a ser que la variable Y no existe. Es justamente lo que me sale ahí, ¿no es cierto? Y creo que todos entienden que si creo y ahora vuelvo a repetir este procedimiento, ahora me va a venir a quejarse con Z. Y ahora que ya existen todas, puedo crear W sin que haya ningún problema, calculando ya la suma que se le está pidiendo, ¿no es cierto? Esto es algo muy normal, es como utilizar una calculadora y es como se utilizan los lenguajes de programación. Ahora también puede ser que ustedes me ven alguna vez escribir lo siguiente: 6 por 2 X. Nuevamente, ese símbolo que está ahí, que es un menos y un mayor que, es como una flecha. Entonces, fíjense que estoy diciendo que voy a guardar el cálculo de la operación en la variable X. O sea, lo mismo que yo había hecho antes, ¿no? Entonces, ven ahí, X se acaba de actualizar, X ahora vale 12. Es decir, puedo utilizar yo una flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar dónde quiero que se almacene. Ahora, tenemos que tener cuidado de qué es lo que realmente queremos hacer. Yo no puedo poner algo como esto: almacene X en 3. Eso dice ahí, ¿no es cierto? No dice almacene 3 en la variable X, dice almacene X en 3. Fíjense la dirección de la flecha. Dice el valor de X se va a almacenar en el número 3. Yo no puedo almacenar algo en números, se almacenan en variables las cosas, ¿no es cierto? Y ahí ya me está diciendo, a ver, yo creo que el lado de la asignación, ¿no es cierto?, está bastante extraño. En el lado izquierdo, pues yo esperaría que esté el 3. Por ejemplo, me dice, capaz que está al revés las cosas, ¿sí? Y justamente está al revés. Entonces tengan un poco de cuidado en eso. El igual y la flecha hacia la izquierda es lo mismo. Pero la flecha hacia la derecha me indica que se va a almacenar en la variable que se apunta a la derecha. Entonces tómenlo como si fuera un puntero, algo que me indica dónde se va a almacenar tal o cual valor. ¿Ok? Eso era lo que quería indicarles brevemente antes de seguir escribiendo acá el código. Ahora bien, existe otro tipo de variables también acá en RStudio, deben haberlo revisado también anteriormente, que son pues
las listas o vectores, es decir, una variable que pueda almacenar más de un número. Al final de cuentas, los data frames, como en el caso de pesos que estamos usando, es una variable que almacenó una tabla entera, ¿no? Pero bueno, yendo antes de las tablas, almacenemos simplemente un vector, solamente una lista. Y entonces puedo decirle algo como, voy a almacenar en A tres números, ¿de acuerdo? Es un vector de tres componentes. Entonces, para hacer eso me valgo de la función C. Esa es la función C, ¿no? Entonces, por ejemplo, separado por comas le puedo decir, el vector está formado por los siguientes tres elementos, el 5, el 9 y el 3, respetando las posiciones en las que tengo. El 5 está en la posición 1, el 9 en la posición 2 y el 3 pues en la posición 3, ¿no? Y esto lo hago con la función C. Fíjense, la flecha está indicando que todo esto se va a almacenar en la variable A. Y ahí tengo justamente mi variable A. En el ambiente me dice que es un vector numérico, y si lo es, que tiene de 1 a 3 posiciones, de 1 a 3 elementos, y estos son los elementos que contiene mi vector. Si yo quiero acceder a uno de los elementos en alguna de las posiciones, pues puedo indicar eso entre corchetes, tal como pasa en matemáticas. Esto sería como leer un A sub 5. O sea, 5 viene a ser un índice, me dice en qué posición del vector está, ¿no es cierto? Y obviamente no tengo 5 posiciones, me va a dar un error eso de ahí, tengo hasta 3 posiciones. Entonces, por ejemplo, ahí estoy accediendo al elemento que se encuentra en la segunda posición, que es justamente el 9, ¿no? Y puedo pues incluir esto de acá para hacer algún cálculo. Por ejemplo, súmeme el elemento 1 con el elemento 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahí está justamente el resultado, que es 14. Y es más, puedo reemplazar elementos que ya están en el vector. Por ejemplo, puedo decir almacene. Fíjense ustedes, está puesto almacenar, ahí está la flecha. Almacene en la posición 3 del vector la suma de los elementos que están en la primera y en la segunda posición. El 14, que es el resultado de la operación, se va a almacenar en la tercera posición de A. Vamos a fijarnos acá arriba donde están los elementos que tiene A ver cómo es que cambia el tercer elemento. Ahí está, acaba de cambiar. Ya no tengo un 3, ahora tengo directamente el 14, que era el cálculo que tenía antes. Entonces puedo acceder a los elementos y puedo almacenar cosas en los elementos también. Y bueno, puedo yo crear pues vectores no solamente numéricos, ¿no? Pero voy a crear una nueva variable d y voy a tener un vector. Recuerda que la función C me permite crear vectores o listas. Voy a crear pues una lista que contenga palabras, por ejemplo. Nuevamente separado por comas. Siempre que utilizo palabras, que utilizo textos, tengo que poner esas cosas, esas palabras entre comillas. ¿De acuerdo? Con eso le estoy diciendo al ERE que lo que está ahí son textos, son palabras, justamente son caracteres, es una cadena de caracteres, ¿no? Una unión de varios caracteres, eso es lo que tengo ahí. Fíjense la diferencia con lo anterior. Tengo un vector D, es un vector de caracteres, fíjense que no dice ya numérico, dice character, ¿ok? Y acá me dice que tiene 4 elementos, de 1 a 4 elementos, acá están los elementos, no tengo mucho espacio que me muestre todos, ahí están todos los elementos. Ese es mi nombre completo, ¿de acuerdo? E igual como hicimos con los vectores numéricos, quiere decir que si yo quiero acceder a mi segundo nombre, podría hacerlo con D sub 2. Siempre que digo sub, me refiero a que está dentro de corchetes. No voy a decir D corchete 2 corchete, no. Simplemente 2 sub 2, ¿de acuerdo? Entonces ahí estoy accediendo al segundo elemento. La ventaja de los data frames, que es el caso de pesos, voy a volver a cargar la variable peso solamente con un control enter, es que esta ya es una tabla, ¿cierto? En un vector solamente estoy almacenando elementos en una sola dimensión, solamente una lista, no es una matriz, ¿no es cierto? No es una tabla como es el caso de un data frame, por ejemplo. ¿Cuál es la otra ventaja enorme de un data frame? En un data frame puedo almacenar en una columna números, en otra columna caracteres, en otra columna factores, como sea. Puedo combinar eso. En cambio que aquí se espera que los vectores pues tengan un solo tipo de datos,
¿sí? Un solo tipo de datos por vector. No es como el caso de los data frames. Eso no quiere decir que me impida almacenar cosas mezcladas, pero los resultados que voy a tener no van a ser realmente los que yo quiera. Por ejemplo, quiero decir, tengo Pablo que tiene 32 años, por ejemplo. Ok, voy a ver acá que se ha creado la variable e, pero como tiene que decidir algo, fíjese que dice character de dos posiciones y fíjese que el 32 también está entre comillas. Es decir, tuvo que decidir. Dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Son todos números? No son todos números. ¿Son todos textos? Pues no es que hayan sido todos textos, pero eso es lo que asumió, porque era la única manera de que pueda guardar varias cosas en ese vector. Se le ejecutar eso, a pesar de que digo texto y número, me ha convertido todo a textos. Es por eso que tengo todo entre comillas. Fíjense la diferencia con respecto al vector A. El vector A contiene tres elementos numéricos y no están con comillas. Definitivamente son números. Pero aquí en el caso del vector E, que yo traté de combinar, me cogió como si fuera todo texto, porque tuvo que decidir, tuvo que hacer algo para poder almacenar el 32 ahí. Y como no puede poner dos tipos de datos, pone el más genérico. El más genérico de todos son caracteres alfanuméricos, donde puedo tener una mezcla de letras y números, pero al final de cuentas son textos. Y eso quiere decir que tengo que tener cuidado, porque si yo pongo, por ejemplo, E sub 2, me da el 32, pero fíjense que el 32 está entre comillas, es un texto. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, E sub 2 por 8, me va a decir, no es un número. Ahí está, eso dice, no es un número. Yo digo, no, si es un número, es el 32. Pero la verdad no fue reconocido como número. Es un 32 entre comillas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tendría que convertir este texto primeramente a numérico antes de multiplicarle por 8. Y la verdad no es complicado convertir algo en numérico. Para convertir un texto numérico requiero dos cosas. Primeramente, que sí se trate de un número. Si yo quiero convertir la palabra Pablo numérico, pues haga lo que haga, no va a pasar, ¿no? Sí, no va a ocurrir. Me pondrá tal vez alguna interpretación extraña de algún número, tal vez buscando los ASCIIs, alguna cosa así bien rara. Pero realmente el que puedo transformar a numérico sería el 32, el número que se encuentra, bueno, el elemento que se encuentra en la segunda posición, el segundo componente de mi vector, ¿no es cierto? Entonces, yo podría transformar esto a número. ¿Cómo puedo transformarlo a número? Con la función asNumeric, as.numeric. Esto me va a pasar muchas veces y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el momento en que yo importo un dataset de algún lado, yo no sé de dónde vino ese dataset, es posible que me reconozca alguna de las columnas como texto. Y por lo tanto, no puedo trabajar con esa columna. Si yo trato de sacar la media aritmética de un texto, pues me va a decir, no es numérico, no puedo hacer nada. Me va a tocar convertir a numérico. Entonces, con as.numeric, que es una función, puedo convertir en numérico lo que yo le mande. Le tengo que mandar, pues, algo que tenga coherencia. Ya dije, no voy a mandar la palabra Pablo, voy a mandar el 32. Entonces, si pongo e sub 2, ¿no es cierto? As numeric el e sub 2. Recuerden, estoy diciendo segundo componente, segundo elemento, o lo que está guardado en la segunda posición del vector e. Me sale el 32, pero fíjense que ya no tiene comillas, ¿no es cierto? Ya no tiene comillas. Entonces quiere decir que si yo multiplico este as numeric e sub 2 por 8, sí me va a permitir, porque ahora sabe que se trata de un número, ¿no es cierto? Esto voy a tener que hacer más de una vez, esto de transformar en numéricos. Solo como una pequeña idea voy a anotar acá. .numeric permite transformar una variable, realmente ni siquiera fue una variable, fue una posición de la variable, pero bueno, una variable en numérica. ¿Sí? Tenga o no tenga decimales, por supuesto, ¿no? Cuando digo asNumeric, está tratando de pasarlo a número real, no le importa si se trata de entero o si se trata de decimales. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, con esto que les había dicho yo y a dónde voy, es que la palabra select, que me permite seleccionar columnas, tiene como primer argumento, pues,
el data frame, del cual voy a seleccionar las columnas. Recuerden que cuando digo columnas digo variables, es lo mismo. Columnas es en tabla, digamos, y variables se llama, en estadística se llama variables, ¿no? En ciencias de la computación se llama atributos y así cada rama tiene su propia forma de decir las cosas. Bueno, entonces, ahora puedo mandarle yo una sola columna o puedo mandarle un conjunto de columnas que quiero seleccionar. Por ejemplo, en este caso quiero seleccionar tanto edad como peso, ¿ok? Por lo tanto, voy a mandar un vector. Para mandar vectores siempre recuerden con la función C, ¿no? Entonces ahora voy a mandarle un vector, lo cual me permite tener pues más de una palabra escrita ahí, ¿no es cierto? Entonces, primer argumento es el data frame, segundo argumento es todo este, que es el vector señalando las columnas que quiero conservar. Solamente para ver el efecto no voy a guardar todavía una variable, saben que tengo que poner antes el nombre de una variable igual, ¿no es cierto? Solamente quiero ver directamente en la consola qué es lo que me aparece más o menos. Me va a aparecer algo así. Ustedes pueden ver, tengo solo edad y tengo solo peso, ¿no es cierto? Si hubiera colocado antes de C un menos, menos lo que hace es extraer esas columnas, ¿no? El menos elimina columnas, como así. Ahí estoy diciendo, seleccióneme todo excepto edad y peso. ¿Okay? Si esto igualmente lo corro, me quedo únicamente con la columna alumno, porque mandé a eliminar las otras dos columnas. Recuerden que tenemos tres columnas acá en total, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no quiero eliminar edad y peso, quiero conservar solo las dos, así que voy a dejarle ahí sin el menos, y esto sí yo ya puedo guardar este subconjunto en otra variable, ¿no es cierto? Voy a ponerle, solamente para que se entienda que es un subconjunto, voy a poner la palabra subpesos. Recuerden por favor que la flecha hacia la izquierda es igual que el igual. Entonces me da lo mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo hasta ahí. Vamos a crear entonces esta nueva variable. Tiene que aparecer después de esta nueva variable acá. Aquí está, subpesos. Es una variable que tiene 20 observaciones y que tiene ahora solamente dos variables, solo dos columnas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a observar, es justamente lo que tengo aquí. Esta de acá no es otra columna por si acaso, esto solamente es el nombre de la fila, el número de la fila, nada más, ¿no? Bueno, perfectísimo. Entonces, ahora que tengo esto de aquí en esta nueva variable, podría yo hacer pues un summary solamente de subpesos, por ejemplo. Y me va a aparecer todas las métricas, pero únicamente de las dos variables que tengo ahí. Lo que tiene más sentido, porque no voy a hacer yo un summary realmente de un código. No sé para qué me podría servir, tal vez el máximo y el mínimo del código, no mucho más, pero no creo que sea algo que yo quiera conservar. Pues siempre es una buena idea ir guardando lo que vamos haciendo, ¿no es cierto? Pues entonces realmente no tengo muchas líneas de código anotadas aquí. Vamos ahora con la tercera función que podemos encontrar dentro de la librería de PLR. Todo esto me ayuda a limpiar datos, recuerden ustedes. ¿Sí? Vamos con la función filter. Esta de acá filtra y al final de cuentas, yo sé que suena medio extraño y contradictorio. Digo filtra y al mismo tiempo digo conserva. ¿Cómo es eso? Bueno, el asunto es que quede en el filtro. Me quede en el filtro, me conserve en el filtro lo que selecciono, ¿no? Lo que escribo ahí. Es decir, voy a descartar todo lo demás. Yo tengo que poner en el filtro una condición de las observaciones o las filas que quiero que me queden en la variable, ¿no? Entonces voy a poner filtra conserva filas de acuerdo a un criterio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo de esto? Voy a tener acá filter. Nuevamente necesitaría darle yo el nombre del data frame. Si quieren, voy a poner directamente sus pesos. Ya no hace falta que ponga yo pesos.
Perfectísimo. Entonces, filter sería primero la variable, el data frame que contiene todos los datos que voy a usar, porque ya está, es un subconjunto, coma, y ahora le mandaría pues un criterio de lo que quiero conservar, ¿cierto? Entonces yo podría querer conservar todas, todas aquellas observaciones, en este caso supone que son personas, de las cuales tengo yo la edad y el peso, todas aquellas personas que tienen un peso mayor a 70 kilos, por ejemplo. El nombre este es el nombre de la variable, es el nombre de la columna, ya no quiero que haya ambigüedad, voy a llamarle columna más bien, es el nombre de esta columna. Tengo edad y tengo peso, ¿ok? El nombre de todo el data frame se llama subpesos. El nombre del data frame original, que tiene las tres columnas, se llama pesos, con S al final. Entonces aquí tengo que ponerle un nombre de una columna por la cual voy a filtrar. Es algo equivalente como haber puesto un filtro aquí, por ejemplo. Sí, pongo un filtro y quiero un peso de tanto. Sí, en Excel también lo hacemos así, pero acá estamos haciéndolo todo por código, ¿no? Acá va a poner un filtro, digamos que quiero pesos que sean mayor o igual a 70. Esto tal vez no había explicado antes yo. En programación, el mayor o igual o el menor o igual se escribe directamente así. Primero el mayor que y luego el igual, porque no tenemos un símbolo de mayor o igual en el teclado, ¿verdad? Ni un símbolo de menor o igual. Nos toca escribir primero el mayor y luego el igual. Ahí está, ¿no? Si quiero solo mayor, sería así, ¿no es cierto? Si quiero menor, menor o igual, creo que se entiende. Simplemente habrían diferentes cosas ahí. Antes de volver a una variable, quiero ver el efecto de esto. Voy a mandar a imprimir nada más aquí y fíjense que me voy a quedar solo con 5 observaciones, todas ellas mayor o igual a 70 en peso. Si quieren puedo cambiar acá un poquito para que vayamos viendo el efecto. Si digo que quiero mayor o igual a 68, en cambio voy a tener 7 observaciones. ¿Sí? Es menos restrictivo, ¿no es cierto? Y aquí puedo ir cambiando ciertas cosas que yo quiera, ¿ok? Podría poner también algo como esto. Perdón. En caso de filter es simplemente así. Vamos a volver a correr esto. Ahí está. Sin poner el C como es en el select. Bueno, acá que le acabo de decir. A ver si me captan esto. Este es el data frame y separado por comas pongo todas las condiciones que quiero que se cumplan. Quiero conservar aquellas que sean mayores o igual a 68 en peso y que a su vez también sean mayor o igual a 18. Si ustedes se fijan en las que tengo acá, ¿ok? Todas las que están acá son de 18 para arriba en edad y al mismo tiempo son de 68 para arriba, ¿no es cierto?, en peso. Tienen que cumplirse las dos cosas. Entonces, esto es algo que yo también puedo hacer para poder limpiar datos. Ustedes saben que a veces tengo datos atípicos, por ejemplo. ¿Ya? Tengo datos demasiado extraños. Quiero yo sacar algún tipo de modelo basado en los pesos y resulta que aparece allí una persona que es un outlier que tiene 200 kilos. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Si se diera ese caso, pues obviamente esto podría afectar mi modelo porque es un caso muy extraño y no es algo que pueda ayudarme a aprender un mejor modelo, ¿no es cierto? Entonces tengo que primero descartar estos valores bastante extraños, estos valores atípicos y esto podría hacerlo filtrando los datos. Les reitero que el filter me indica qué valores se quedan. Se quedan los que son mayores o iguales a 68 kilos y que al mismo tiempo sean mayores o iguales a 18 kilos. ¿Ok? Y esto, de igual manera, igual que siempre, podría yo guardarlo en una variable, ¿no? Y poner acá, por ejemplo, voy a poner nada más un nombre, digamos que voy a dar una variable que se llama jóvenes pesados. Y alguien tal vez me está ahora preguntando, bueno, ¿y qué pasa si quiero lo contrario? No quiero que sea mayor o igual a 18, sino menor a 18.
Se me va a decir, bueno, capaz que pongo el menos acá. No, la mejor manera sería poner acá esto, pues, ¿no? Poner el menor en lugar del mayor igual. A eso me refiero. Bueno, voy a correr esto, va a ser el mismo resultado que vi acá. Voy a tener solamente 5, pero esto va a hacer que se cree una nueva variable porque acabo de colocar el nombre de una variable por aquí, ¿no es cierto? Ustedes ven, acá tengo la nueva variable. Esta nueva variable que se llama jóvenes pesados. Tiene 5 observaciones y son solo dos variables, claro, solamente es de edad y peso, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente Buenas es, tardes, ¿pueden interrumpirme un segundito? bueno, ahora en el caso de que nosotros quisiéramos que sea edad mayor a 18 o peso mayor a 68, es decir, basta con que se cumpla una de las dos, ¿no es cierto? No necesitamos que se cumplan las dos, sino que se cumpla solo una de las dos. Nosotros podríamos poner, y esa es una muy buena pregunta, algo como por ejemplo, ya le voy a encontrar este símbolo de aquí. Fíjense que ya no estoy separando por comas, sino estoy colocando este que es un pipe. Un pipe es una barra vertical. Mi teclado es justo la primera tecla de todas debajo del escape. ¿Sí? Ustedes ven. Eso en R quiere decir un O. Antes de guardar en una variable, si quieren, probemos esto. Puedo, incluso si ustedes se han dado cuenta, seleccionar solamente un pedacito de la línea. No hace falta que seleccione toda la línea, por ejemplo, así. Puedo seleccionar solamente así para probar, ¿ok? Entonces, ustedes se dan cuenta, me salieron ahora ya 17, ¿no? Si se dan cuenta, en todos los casos, tengo personas que pesan de 68 adelante o que sean mayores o igual a 18. Entonces, los únicos que quedan fuera son los que pesan menos de 68 y que al mismo tiempo pues también son menores de 18, algo así, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este caso extremo de acá, sí es menor a 18, pero cumple la otra que es esta de aquí, que es mayor o igual a 68. Este es mayor o igual, porque 68 es igual, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero no puedo tener aquí casos en los que se cumpla que no se cumplan las dos cosas, ¿no? Esto es justamente un o. O se cumple esto o se cumple esto de acá. No importa si no se cumplen los dos, ¿no es cierto? Para ninguno de los casos nos vamos a encontrar eso. Veamos acá, pues este caso el 75, que parece también medio, a ver cuál está medio extremo. Veamos el caso del 17, miren. Claro, este señor es menor de edad, pero en cambio su peso sí es mayor a 68. Estoy buscando algún caso también extraño. Este de acá está con las justas. Fíjense, tiene, creo que ya lo había nombrado, tiene 17, pero es de 68 para arriba. Este de acá, claro, tiene un peso menor a 68, pero en cambio cumple el mínimo requisito de los 18. Podríamos ser más restrictivos en esto de acá, solamente para que vean cómo puede ir cambiando según lo que voy viendo acá, ¿no? Digamos que quiero que sean personas que sean de 22 para arriba. Fíjense que en mi dataset tengo una sola que es de 22 para arriba. O personas que sean de 100 kilos para arriba. Recuerden, no hace falta que sean las dos condiciones, basta con que sea una de las dos. Si este sale porque cumple la segunda condición y este sale porque cumple la primera condición. No tengo ningún caso en el que cumpla las dos, ¿no es cierto? Creo que solo me voy a quedar con los dos. Vamos a hacer la prueba, voy a seleccionar solo esto de acá para ver qué sale. Y ahí están únicamente los dos que yo les había dicho, o este de acá. Basta con que cumpla una de las dos, no hace falta que cumplan las dos. ¿Ok? Esto voy a guardar en otra variable. Jóvenes, voy a poner un nombre, no sé qué tan bonito es el nombre, me disculpan los nombres. Jóvenes especiales. Esta variable de aquí, en cambio, va a tener únicamente dos instancias, dos observaciones, como vemos por aquí. Muchas gracias por la pregunta. Este siguiente dataset que se llama fertilidad.txt tiene la primera gran diferencia que no es un CSV, es un TXT. TXT puede ser cualquier cosa, TXT quiere decir de texto. Algo está escrito ahí, no tengo la garantía de que esté separado por comas, ¿sí?
Ni siquiera tengo la garantía de que utilice un símbolo para separar los campos. Puede ser un espacio, puede ser un tab, puede ser lo que sea, la verdad. Puedo tener yo antes de los datos una introducción, un texto de introducción ahí, etcétera. O sea, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Voy a abrir este archivo como siempre en el blog de notas para poder observar de forma cruda cómo es que se ve este archivo, ¿de acuerdo? Este es mi blog de notas y se ve rarísimo. Se ve sumamente raro. Bueno, esto también estoy hablando, abriendo yo con un blog de notas medio sofisticado. Voy a ver si con el otro blog de notas se ve incluso más simple. Este está incluso más simple, ustedes ven. Bueno, en primer lugar, algo crítico, grave entre comillas, yo no tengo encabezados. Sí, no tengo encabezados. Es así de simple, no tengo encabezados. Este viene a ser, pues, digamos que mi primer gran problema. ¿Por qué? Porque el momento que yo importe, el R me va a poner nombres genéricos a las columnas, pero ni el R ni yo sabemos qué es lo que significa cada cosa. ¿Ok? Eso es lo primero que va a pasar. Luego, el separador no es una coma, es un TAF. Esto también es algo clásico. Si es un TAF, es una sangría, un TAF acá del teclado. Con eso está separado, ¿no? Es por eso que está alineado y todo lo demás. Eso pasa cuando tengo yo un TAF, ¿no es cierto? Tengo diferentes tipos de datos. Ese no es que sea un problema, pero son cosas a considerar. Tengo datos que parecen ser variables continuas, tienen decimales. Tengo otro que definitivamente es algún tipo de variable categórica. Tengo un n, tengo un o, ¿ok? Y tengo otros datos que yo realmente dudo muchísimo que sean. Por ejemplo, acá tengo un 0, 1. Generalmente cuando tengo 0, 1 son datos discretos. No es algo que se mide, que vale 0, 1, sino es como decir algo que dice usted, yo que sé, puedo dar un ejemplo. Usted es hombre, ponemos un 1. Usted es mujer, ponemos un 0 o al revés, ¿no? O sea, es decir, le está dando un valor numérico a una categoría. O sea, eso también puede llegar a pasar. Esto es un poco más complicado de trabajar, pero bueno, tampoco es que sea complicadísimo. En primer lugar, el nombre del archivo que tiene la extensión .txt me sugiere que no puedo utilizar el método read.csv, porque no es un CSV. Sí, debo utilizar otro método más. Vamos a utilizar el método readTable. Luego, ¿qué va a pasar? El separador tendríamos que decirle específicamente que se trata de un TAF. El símbolo de un TAF, les voy a indicar, es un carácter de escape, no es algo que probablemente hayan visto antes. Luego tengo que indicarle que no tengo encabezados, ¿no es cierto? Ahora se las pongo más difícil. Digamos que tengo un texto aquí que digo, hola, gracias por descargar el archivo. Y pongo mi firma aquí. Muy bien. Acabo de dañar mi archivo. Ustedes no tienen el archivo dañado, ustedes lo descargan ahí sin dañar. Bueno, ¿por qué hice esto de acá? Porque también puedo yo indicarle al ERE que quiero saltarme las dos primeras líneas sin que yo tenga que abrir el archivo y borrar lo que está ahí. Esa es otra opción, ¿no? Puedo abrir el archivo, borrar y dejar como estaba. O puedo decirle, ¿sabe qué? Me salto las dos líneas. Habiendo dicho esto, quiere decir que lo que estoy poniendo o lo que voy a poner para indicarle que se salte las dos primeras líneas, lo voy a hacer yo para ilustrar cómo es que se tiene que importar un archivo de este tipo. Pero el archivo que ustedes se van a descargar no tiene esto. Entonces ustedes no tienen por qué poner ese parámetro que permite saltarse las dos líneas. Bueno, mucho misterio. Voy a abrir acá. Esta es mi carpeta. Voy a poner el archivo en mi carpeta. No lo tengo yo aquí. Dice R optativa. Voy a ponerlo por ahí, ¿de acuerdo? Grado. Sí. Ya, yo le abría el archivo, pero Bueno, entonces debajo de todo esto de aquí voy a reutilizar este código bastante, más o menos. Entonces voy a poner por acá abajito y voy a poner de comentario otro archivo de texto, por ejemplo. ¿Ya? Y muchas cosas van a ser similares. Entonces, en primer lugar, como les decía, voy a copiar mi archivo en... Este es... déjenme ver si está con el cambio. Está con el cambio.
voy a copiarle pues en la carpeta que estoy trabajando, ¿no? Para no estar cambiando todo el tiempo de carpeta, por ejemplo. Entonces, tiene que ya aparecerles acá. Entonces, como ustedes ven, ya me aparece aquí. Ahí está, fertilidad.txt. Copié en la misma carpeta, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que si yo pongo un read CSV, o en este caso no voy a poner read CSV, sino read table, y abro comillas, el momento en que yo ponga control espacio para que me sugiera, tiene ya que aparecer acá. Eso quiere decir que puse en la carpeta correcta, ¿no es cierto? Eso siempre nos va a pasar, eso tienen ustedes ya que acordarse bien, es algo que siempre va a ocurrir, esto es un buen síntoma de que estamos apuntando al lugar correcto, de que mi archivo está guardado en la carpeta correcta, ¿no es cierto? Entonces voy a poner esto de aquí, luego tengo yo Iván, otro... igual, Bueno, listo. Entonces estamos hablando del archivo fertilidad.txt. El archivo fertilidad.txt, acordémonos por favor cómo está, abriendo con bloc de notas normal. No tiene encabezados. En mi caso tengo un texto y mis datos empiezan en la tercera línea. En el caso de ustedes que se descargan directamente del campus, no tienen ese problema. Y el separador es un tab. Cualquier otra cosa con respecto a los valores de las variables las podemos solventar cuando ya tenga los datos en el ERE. ¿Sí? Así que no me voy a hacer lío. Bueno, entonces comentaba que primera diferencia con DexTXT, no voy a utilizar la función readCSV que utilizaba aquí, sino voy a utilizar la función readTable. Va el nombre del archivo, asegúrense que esté grabado en la carpeta correcta. Luego le pondría que no tiene encabezado. Entonces header igual a falso. Encabezado igual falso. Y el otro importante sería decirle cuál es el separador. Para el tab, el símbolo, bueno, es un carácter de escape, se llama, carácter de escape, pero bueno, digamos el símbolo para eso de ahí es un \t. El backslash, en el caso de mi teclado, no lo tengo que hacer con Alt 92. Yo no sé en el caso de ustedes cuál pueda ser el backslash. Bueno, esto sería, y ahora esto tendría que guardar pues en un archivo, voy a llamarle fertilidad. ¿Ok? Si todo va bien, ¿qué debería pasar? Debería crearse, recuerden como el archivo, una nueva carpeta que se llame fertilidad, que contiene alrededor de, si me salto las dos primeras líneas, de 100 líneas, ¿sí? 100 observaciones, 100 filas, y va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me parece que cuento columnas, con un nombre genérico. Lo único que me está faltando aquí, para mi caso, no para el de ustedes, es decirle que se salte las primeras dos filas. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando no le digo que se salte. Ustedes no van a tener este problema. Ahí están, cosas extrañas empiezan a pasar. Me dice que la línea 1 no tiene 10 elementos, casi que hasta es inentendible. Me voy a romper la cabeza sin saber qué es lo que está pasando. Tengo dos opciones. Me voy a archivo y borro las dos líneas. Capaz que eso es lo más fácil. O lo otro es indicarle con otro argumento más que se llama skip. Decirle que quiero que se salte dos líneas. Esto puede ocurrir. Tengo que indicar ahora, porque cuando yo me descargo un dataset, no es que está bien hechito y que pongo una sola línea y que ya está. Voy a necesitar tomarme mi tiempo procesando los datos, bueno, importando los datos, cambiando los datos, limpiando los datos, transformando los datos a otras unidades antes de producir un modelo. Toda esta parte de la descarga de los datos, de las bases de datos y todo lo demás, se llama una ingeniería de datos y puede llegar a ser la parte que más toma tiempo, la que más demora. La creación del modelo es una o dos líneas, literalmente, pero la parte de limpieza de datos me puede tomar horas. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando le digo que ahora sí se salte dos líneas. Repito, ustedes no necesitan hacer esto. Si ponen que se salte las dos primeras líneas, van a tener, en vez de 100 observaciones, van a tener 98 porque se acaban de saltar las dos primeras filas de datos. Vamos a ver qué pasa en mi caso. Bueno, por lo pronto me ha creado la variable de forma correcta. Tengo la variable fertilidad
con 100 observaciones y desvelarles que era justamente lo que yo quería. Ustedes tendrían que poner lo mismo sin el skip 2 porque no necesitan eso. Pero quería yo poner eso de ahí para que vean qué es lo que pasaría en el caso que tengo. No es muy complicado en realidad. Recapitulando, read table, ya no read CSV, sin encabezado. Si tiene encabezado, pues pongan true, ¿no es cierto? Es solamente el caso peculiar de este archivo. No quiere decir que todos los archivos TXT no tienen encabezado. Unos sí los tienen. Luego tengo el separador, el que tenga. A veces es un tab, a veces no lo es. Les recuerdo que es un backslash y tengo puesto que se salte las dos primeras líneas. Bueno, ahora el único dilema que tengo es que los nombres de las columnas, pues no sé qué me puso. ¿No es cierto? Vamos a ver qué tengo. Vamos a mandarnos un glimpse. Un glimpse de fertilidad y ver qué tengo. Muy bien. Tengo 10 columnas. Las columnas se llaman así temporalmente. B1, B2, B3 hasta B10. Ustedes pueden ver ahí. Tengo una mezcla de todo un poco. Tengo variables continuas. De acuerdo, leeré. O sea, todas las que tuvieron decimales las hizo continuas, tipo doble. Todas las que no tuvieron decimales las reconoce como enteras. Y la última, que sí tenía una N y una O, me reconoce como character, texto, que era algo que nosotros sí esperábamos que ocurra, ¿verdad? Es que existen pues lugares en internet donde puedo descargarme bases de datos. Algunas bases de datos son creadas por mí, algunas bases de datos son sintéticas también. En algún momento les voy a indicar eso, quiere decir que yo me inventé literalmente los datos. Pero bueno, hay otras como por ejemplo Kaggle, ¿ok? Kaggle es un lugar donde tengo muchos datasets, pero una cantidad loca de datasets y puedo filtrarlos por categoría o por el tipo de tarea que voy a hacer. Voy a hacer clasificación, clustering, alguna de esas cosas les puedo filtrar acá. Y bueno, ustedes pueden ver acá, ¿no? Future Sales Prediction, no sé, hago uno de estos de acá. Si ustedes se fijan en el dataset, dice acá descargar y fíjense de qué tipo es CSV. ¿Sí? Y les doy por sentado que ese CSV o está separado por comas o punto y comas. No es para nada normal tener algo que esté separado por un par de espacios o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo yo este dataset. Este dataset tiene solo dos columnas. La verdad tampoco es que esté muy útil, digamos. Pero muchos van a ser así, ¿no? O son archivos de texto, o son CSVs y uno que tenga más columnas. Este de acá, fíjense, también es un CSV. Sí, es un CSV y tiene 21 columnas. Si yo me descargara este archivo, descarguémonos algún archivo solamente para curiosear. Sí, acá tengo lo que me acabo de descargar. Algunas veces viene más de un archivo para entrenar, para probar, luego indicaré qué quiere decir eso. Bueno, como ustedes saben, si yo abro esto en el Excel me aparece todo perfecto y no voy a saber cuál es el separador, jamás, ¿no es cierto? Pero puedo yo abrirle con con un blog de notas, por ejemplo, de manera normal y ya. Entonces acá me acabo de descargar al escritorio. Train.csv, si abro con un blog de notas normal, ustedes ven, está separado por comas. ¿Sí? Ninguna cosa extraña. Estas son las cosas más normales que pasan. ¿Sí? Va a ser muy raro que encuentren otros caracteres. Este sitio web vamos a utilizarlo mucho, es buenísimo. Otro que es excelente es el UCI. Voy a acordarme exactamente el URL, no me acuerdo, pero bueno, es este de acá. Sí, este es un repositorio para aprendizaje de máquina también. Tengo muchísimos datasets acá. De aquí me bajé el de calidad de vino, es más, como pueden ver ustedes. Pero bueno, entonces, de igual manera, el momento en que yo me ponga a descargar, tengo pues, por ejemplo, dice el directorio donde está. Creo que justo este de acá está faltando. Mm,
se ha ido ese archivo de ahí, rarísimo. Bueno, entonces acá tengo, ¿no es cierto? Y tengo esto está interesante, miren, es extensión punto .data. Este sí está rarísimo, miren, rarísimo, punto .data. No sé qué hacer con eso. Pero bueno, no hay que temer. ¿Qué podría ser? Revisar con un blog de notas a ver qué es, ¿no? No creo que sea ninguna cosa demasiado extraña. Entonces, si voy a donde me descargué, acá está este punto data, vamos a abrir con un blog de notas igual. Y como ven, también está separado por comas. Pero este no tiene encabezados, por ejemplo. Ustedes ven que no hay nombres de columnas al inicio, ¿no es cierto? No hay nombres de columnas, pero es con comas, ¿no? Y generalmente lo que pasa es que a veces, no sé por qué razón, pero prefieren poner los nombres de las columnas en archivos aparte. Sí, entonces ustedes fíjense, yo me bajé este que es punto .data y acá tengo este punto .names. Y este punto .names lo que va a tener es el nombre de de las columnas, ¿no? Decidieron pues hacerlo así. O sea, acá tengo yo, lo interesante es que tengo la descripción de qué es lo que hace cada columna. Eso también está buenazo eso. Está bastante bien. Le da una pequeña historia de cómo se recolectó el dataset, para qué sirve, cuántas instancias van a estar, de acuerdo. Y acá está, fíjense qué interesante está de acá. Tiene las siguientes columnas. Esto es radio, textura, perímetro, área, suavidad, compactación, concavidad, puntos cóncavos, simetría, Iván, etcétera, ¿no? Sí. Iván, ¿qué pasa si tenemos nuestro... Esta parte acá. Bueno, listo. Entonces, en el dataset anterior que habíamos observado teníamos pues poquitas cosas por más variables, por más que hayamos tenido todas las tres variables, pues tengo solamente variables numéricas, no tengo ninguna cosa especial. Pero en cambio, en este que acabamos ya de cargar de fertilidad, ustedes pueden ver que ya, bueno, en primer lugar tengo el problema de las columnas. Esto va a pasar una y otra vez. Voy a tener que ponerles nombre, ¿ok? Em, Aparte de ponerles nombre, tengo ya una columna que tiene textos, tiene caracteres, justamente es la última columna. Eh, este dataset de acá es un dataset que me decía si es que una persona es o no es fértil. Y era justamente la última columna, donde n es normal y o es un reporte alterado, quiere decir que no, algo ocurre, tiene algún problema ahí de fertilidad, ¿no? Entonces, la idea era analizar con respecto a las otras variables cuál podía ser justamente el problema, digamos, qué variables se relacionan con el hecho de tener o no buenos niveles de fertilidad. No sé cómo se llama eso, yo médico no lo soy, ya saben. Pero bueno, de eso se trataba justamente eso de ahí. Y yo pues podría empezar por dar ciertas columnas, ciertos nombres a las columnas, pero tengo muchas, tengo 10 columnas, ¿no es cierto? Tengo 10 columnas aquí, la verdad son bastantes, voy a tener que tomar ciertas decisiones. Cuando todavía no tengo nombres de columnas, tengo otra manera, sin utilizar DPL y R, para poder decir con cuál me quedo o con cuál saco. ¿Sí? Y de todas formas, pues fíjense que sí está puesto nombres, así los nombres no sean buenos, pero de que está puesto nombres, está puesto nombres, ¿no? Imagínense que voy a quedar únicamente con las que son continuas, que me parece que es la segunda y la séptima y la novena columna. ¿Qué haríamos entonces? A ver, utilicemos de PLR, que es lo que más se usa, ¿no es cierto? Select, utilizaría estos datos. Mi dataset ahora se llama fertilidad. ¿Y con qué columnas me quedo? Recuerden que siempre es eso, ¿no? ¿Con cuál me quedo? El menos es para decir cuál saco. Entonces me interesa quedarme con la segunda. Mucha atención que tengo que poner el nombre de la columna exactamente como se llama. Con mayúsculas o minúsculas. Fíjense que se llama B2 y el B2 es mayúsculo, ¿no es cierto? Otra cuestión más es, por ejemplo, si yo estoy escribiendo fertilidad, que es el nombre de la variable, y quiero yo acceder, como es un data frame, a alguna de las columnas, yo pongo un string, un signo de dólares, y me va a salir el nombre de todas las columnas del data frame. ¿Sí? Ahí también puedo darme cuenta de cómo mismo se llaman, es simplemente otra opción. Luego vamos a hablar un poco más sobre eso.
Me quiero quedar con los que son continuos que me parecen interesantes, la 2, la 7, está con mayúsculas, fíjense, la 9 y la última que es la 10, que es la que tiene pues el valor, es un factor realmente, es un factor de dos niveles, ¿no es cierto? Es factor de dos niveles quiere decir que es una variable categórica con dos categorías, eso me refiero, una variable nominal con dos valores, como ustedes quieran decirle. Y este select de aquí voy a guardar en alguna nueva variable. Como saben, puedo hacer así, con la flecha hacia la derecha y se guarda en la variable que pongo a la derecha. Y acabo de explicar que da lo mismo poner a la izquierda con la flecha apuntando a la izquierda o poner la derecha con la flecha apuntando a la derecha. Va a dar exactamente lo mismo. Supongamos, por ejemplo, este es un subconjunto de fertilidad. Voy a ponerle subfertilidad por poner algo. Entonces, listo, ustedes deben ver aquí que ya está creado mi nuevo dataset, es un subconjunto del anterior, consta únicamente de 4 columnas o variables y sigue teniendo las 100 observaciones. Ahora que solo tengo las 4, voy a renombrar a las columnas. Esto es algo que voy a tener que hacer también muchas veces. Sí, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a decir, B7 es la cantidad de alcohol que ingiere, ¿ok? Y luego más adelante digo, ¿qué era B7? Y después digo, ¿cuál era el alcohol? ¿Era B9 o B7? No me acuerdo bien. Entonces voy a estar en esas todo el tiempo. Si les dejo de forma genérica, voy a tener que tener anotado al lado qué es lo que significa cada variable. Es mucho mejor si es que tengo ya el nombre definitivo de la variable, ¿no es verdad? Entonces, esto es algo muy fácil. Voy a utilizar la función callNames. CallNames quiere decir column names, nombres de las columnas, y voy a pasarle el data frame del cual yo quiero cambiar el nombre de las columnas. Voy a utilizar ya el que está con solo las 4 columnas, no sé para qué utilizar el grande, no tiene sentido. Callnames, subfertilidad, que tiene las 4 columnas, y necesito pasarle pues un vector con los nuevos nombres en el orden en el que están definidos. Fíjense por favor que tengo la columna 2, la 7, la 9 y la 10. No puedo utilizar otro orden más. Si recordamos un poquito, claro que no tengo yo exactamente la evidencia de cómo es que se llama, perdón, hagamos un glimpse de su fertilidad, ¿no es cierto? Para que no se confundan, el glimpse de subfertilidad debería estar puesto donde, después de que creamos subfertilidad, porque si no va a ser un poco confuso, no va a valer el código, ¿no es cierto? Se supone que tenemos fertilidad y subfertilidad. Bueno, acá tengo, ¿no es cierto? La última es la clase, si es que es fértil o no lo es. Entonces, primero tengo que poner V2. Por acá tenía yo anotado qué es lo que significa cada una de estas columnas. Dice que es edad. Claro, bueno, está normalizado, escalado por aquí en valores de 0 a 1. No tiene pinta de edad el B2, ¿no es cierto? Nadie tiene 0,94 años, pero me dice que justamente es de eso. Está ya escalado a algún intervalo entre 0 y 1, muy probablemente. Entonces, ese dice que es edad. De ahí tengo otro más que es el, el nivel de alcohol. ¿Sí? Voy a ponerle como alcohol. Realmente es la frecuencia de alcohol. También se encuentra normalizado de alguna manera. Puede ser que esto signifique la frecuencia diaria de alcoholismo. ¿Ya? Entonces, un 1 quiere decir que lo hace todos los días. Un 0,5 vendría a decir que su frecuencia es de 0,5 al día, es decir, bebe cada 2 días, por ejemplo, etcétera, ¿de acuerdo? Luego tengo otra más que vendría a ser el nivel de sedentarismo. Estoy poniendo solamente de las continuas. Sedentarismo, igualmente, mientras mayor sea el valor, más sedentaria es la persona, ¿no? Que es la originalmente llamada B9, la columna. Y el último de todos es pues ya el nivel de fertilidad, ¿no? ¿Cierto? Voy a ponerle justamente el resultado, porque esto me dice el momento en que se hizo el test, si es que tiene algún tipo de problemas de fertilidad o no. Es decir, hagan de cuenta que hicimos, realmente eso es lo que se supone que hicieron para crear el dataset, hicieron pues entrevistas a muchas personas, tomaron muchas muestras
Y por cada persona saben exactamente cuánto bebe, yo qué sé, pues no, el nivel de sedentarismo, la edad, etcétera. Y luego tienen como resultado puesto como un sí o un no, ¿no es cierto? Normal o no normal. N es normal o es no normal, ¿no es cierto? Y luego esto yo quiero pues aprender un modelo que me permita decir de qué depende. Siempre cuando digo un modelo es algo que quiero predecir, ¿no? Predecir, ¿qué quiere decir predecir con un modelo? Que si luego viene una nueva persona y me dice, oiga, ¿cree que yo sea fértil o no? Y me empiezo a preguntar, a ver, ¿cuál es su edad? Correcto. ¿Cuánto alcohol bebe? ¿Qué tan sedentario es? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cojo esos datos, le meto a mi modelo y mi modelo me dice, yo creo que es esto. Es fértil, no lo es. Sí, el modelo aprende de ciertos datos para predecir sobre otros que no ha visto. Eso es justamente hacer un modelo predictivo. Sí, y eso es lo que vamos nosotros a hacer con el tiempo en esta clase de acá. Bueno, entonces, simplemente voy a quedar con esas. Fíjense que estuvo muy fácil cambiar los nombres. Tengo que utilizar la columna, la función, perdón, call names sobre el dataset que voy a cambiar los nombres, ¿no? Recuerden que su fertilidad ya solamente consta de 4. Entonces tengo que pasarle yo un vector con 4 nombres en el mismo orden en el que están las columnas en el data frame. Este es el orden de las columnas. Voy a ejecutar esto. Y si abro el data frame, van a ver ustedes que ya están cambiados los nombres. Aquí están los nombres. Miren ustedes. Aquí están los nombres. Está facilito todo. Si hago yo solo para poner algo, hagamos un summary. Un summary de su fertilidad. Recuerden que el summary me muestra ya ciertas métricas, ciertas estadísticas de todas las variables en el data frame, ¿no? Entonces ustedes ven lo que está aquí. Si me dice edades de las 100 observaciones que tengo acá, por supuesto no está en años, se nota que no está en años, pero bueno, varía de 0,5 a 1. En cuanto a alcohol, varía de 0,2 a 1. Acá me reporta la media aritmética, la mediana, etcétera. De sedentarismo lo mismo, tengo hasta, se supone que si es sedentarismo, mientras más alto es más sedentario. Sí, es una persona que hace mucha actividad con personas que prácticamente no lo hacen, no sé exactamente cómo esté elaborado esto, como hayan preguntado, ¿no? Es alguna frecuencia también de sedentarismo, no puedo decir, a ver, dígame del 1 al 10 qué tan sedentario es, sino, a ver, midieron de alguna manera y dijeron, ¿cuántas horas de ejercicio hace, por ejemplo, a la semana de acuerdo, ¿cierto? Y en base a eso de ahí lograron medir esto de acá. Y finalmente tengo resultado que viene a ser pues una clase, viene a ser un factor. ¿Ok? Estas, generalmente cuando hacemos un summary son de variables numéricas. No me interesa la última. Y bueno, solamente para poder terminar, así como he hecho yo un summary de de las variables numéricas, a final de cuentas, puedo hacer un pequeño reporte de qué es lo que pasa con las variables no numéricas. Vamos con el factor que tengo acá, que es la variable resultado, ¿no es cierto? Si una variable resultado voy a elaborar una tabla con esa variable para seleccionar una variable dentro de un dataset. Nos había comentado un poquito antes, pero nunca usamos. Tengo que utilizar el string. Siempre que pongo un string, un signo de dólares, estoy seleccionando una columna del data frame. Si no pongo el string, selecciona todo el data frame. Si pongo el string, estoy seleccionando una única columna. Entonces la tabla tiene sentido hacer de una variable que sea discreta. ¿Sí? Tengo una variable que está discreta, porque ¿qué es lo que va a hacer la tabla? Va a contar las frecuencias, va a contar la frecuencia absoluta. Me va a decir cuántos, recuerden que en la última variable de resultado tengo una n o tengo un o, normal y no normal. Va a decir, en estos 100 que tengo, estas 100 observaciones, cuántos tuvieron el diagnóstico de normal y cuántos tuvieron el diagnóstico de alterado. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer, si corro la línea de la de la tabla, recuerden que estoy solamente sobre una columna, solo sobre la columna resultado, pues me va a salir esto, ¿no? Es también maravilloso, pero vean, en mi 100 tengo 88 con normal, ¿de acuerdo? Con diagnóstico normal y tengo 12 con diagnóstico alterado. Bueno, esto también me da ciertas luces de que tal vez mi dataset sea bueno, tal vez no sea muy bueno.
¿En qué sentido? De que tal vez si yo quiero que un modelo aprenda algo, pues voy a querer que más o menos esté balanceado esto, ¿no? Sí. Quisiera que más o menos sea balanceado, decir, a ver, dame 50 con diagnóstico normal, 50 con diagnóstico no normal o alterado, para yo poder aprender realmente de qué depende, ¿no es cierto? Pero tengo muy poquitos con alterado. Pero bueno, esto es lo que yo tengo. Y si esta misma tabla, que puedo guardarla en una variable, puedo guardar la tabla en una variable, ¿por qué no? Está guardada una variable. Fíjense cómo luce la variable de la tabla. La variable t es una tabla. Ahí está, eso es lo que dice, es una tabla, contiene valores enteros. Claro que sí. Puedo pasarle la función propTable a la variable t, que es la variable tabla, para que me dé lo mismo, pero ahora las frecuencias relativas. Ya no las absolutas que tengo acá, sino las frecuencias relativas. Entonces ahora relativas, y esto realmente estaba muy fácil porque eran 6 observaciones, ¿no? Pero bueno, pónganse que hubieran sido 350, pues ya no es tan fácil de calcular. Pero bueno, esto que me dice que el 88% son diagnósticos normales y el 12% son diagnósticos alterados. Esto digamos que estaba fácil de estimarlo. Pero solamente para que se den cuenta de que esto me da proporciones y la tabla normal me da frecuencias absolutas. Simplemente me cuenta cuántas observaciones hay.